Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal TVLA. Les habla Abner de la Mora y en esta oportunidad, en la serie de las fiestas bíblicas, vamos a ver la primera parte, que la hemos titulado El Día de Reposo y el Calendario. Bueno, las festividades de Yahweh, también llamados Murim, se refieren a la conmemoración de uno o más días de fiestas, o también llamadas santas convocaciones, que de acuerdo a las instrucciones establecidas en la Torá, es decir, el Antiguo Pacto, también llamado Antiguo Testamento, Tanakh, estas deben ser observadas, guardadas y celebradas por pacto perpetuo. Esto tanto por el pueblo de Israel, conformado por las 12 tribus, como también por todos aquellos creyentes, ¿cierto?, que forman parte del nuevo pacto, también entre comillas denominados gentiles, que hayan sido injertados en el pueblo hebreo. Bueno, el concepto de fiesta o la definición de fiesta, ¿cierto?, viene de la palabra hebrea Moarim, ¿ya? Y eso lo podemos ver en la concordancia Strong 4150. ¿Y qué significa Moedim? ¿Ya? Que viene, insisto, de la palabra hebrea Moedim. Definición: es una cita, es decir, un tiempo fijo o una temporada. Específicamente puede ser un festival, convencionalmente un año, una asamblea con un propósito específico. Técnicamente, la congregación, por extensión un lugar de reunión, una señal como designio, ¿ya? Puede ser una hora, un lugar solemne, una asamblea, una congregación, ¿cierto? Eh, por supuesto, una fiesta, una temporada solemne, ¿ya? Un tiempo designado. Entonces, cada vez que nosotros vamos a hablar adelante, ¿cierto?, del concepto de Moedin, en realidad todo va a estar dentro de un ámbito de celebración, una cita, ¿cierto?, una temporada o un tiempo. Este es el concepto hebreo que se utiliza para todos los fines, ¿cierto?, de celebraciones o convocaciones de algún tipo relacionado, ¿cierto?, con las fiestas del Eterno. Bien, entonces, si usted ha sido llamado del cristianismo romano, ¿sabía usted que al que usted le llama a Dios es realmente Yahweh Elohim de Israel? ¿Sabía usted que Yahweh tiene un plan y un propósito para la humanidad? Entonces, si usted está acá, lo invitamos a conocer las fiestas bíblicas desde la raíz del hebreo original. Acompáñenos. Bueno, en función, ¿cierto?, de las fiestas y las celebraciones, ¿cierto?, esto se originó en el libro de Levítico, capítulo 23, ¿cierto?, versículo 1 al 2, donde en la escritura se hace referencia, ¿cierto?, a las fiestas que los israelitas deberían de celebrar, entendiendo los israelitas por la conformación de las 12 tribus, más todos los extranjeros que salieron
desde Mizraim o Egipto, ¿cierto? Con las 12 tribus. Entonces, Yahweh le ordenó a Moisés, que les dijera a los israelitas lo siguiente: estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo, Yahweh, las establecí. Por lo tanto, ya desde ese momento en adelante, esto ya queda establecido como un mandato perpetuo o pacto. Ahora, esto toma realmente importancia y relevancia para todo el proceso desde la fundación, ¿cierto?, del universo, y de todos los que moramos y habitamos en la Tierra hasta los tiempos finales. Y esta es la importancia que tienen todas estas fiestas, y es lo que nosotros tenemos que entender, de que son de gran importancia, no son una celebración más como se estila en el mundo, ¿cierto?, eh, pagano en general, con todas las fiestas de celebración, ¿cierto?, romanas, ¿cierto?, y todas las fiestas que heredamos de todas las latitudes del mundo, pero no tienen nada que ver con las fiestas santas. ¿Okay? Entonces, estas fiestas son instituidas y ordenadas ya, con el fin de que el pueblo, insisto, Israel, más todos los extranjeros que formaban parte de la tribu, ¿cierto?, se identificara y conociera correctamente todos los acontecimientos, ¿cierto?, tanto históricos, ¿cierto?, y los designios para la salvación de la humanidad. Entonces, cada una de estas fiestas santas nos revela el esquema que organiza los eventos más fundamentales de la historia, lo que es pasado, presente y futuro de la humanidad, y el plan maestro de Yahweh en un orden perfectamente diseñado de acuerdo a sus propósitos. Y también todas estas fiestas nos dan a conocer la estructura en la que está basada cada una de las profecías impartidas desde los tiempos antiguos hasta el tiempo presente. Y también nos revelan el designio que Él tiene para el maravilloso futuro de toda la humanidad, o lo que Él quiere y espera para la humanidad, que es bueno. Y estas fiestas claramente están llenas de innumerables cúmulos de secretos que alimentan la esperanza de los escogidos para gobernar junto a Él en la tierra. Estamos hablando acá de todo lo que viene para adelante, el reino milenial, y después toda la eternidad, que es lo que anhelamos y esperamos, ¿cierto?, y ansiamos todos los creyentes, todos los que realmente queremos hacer la voluntad del Eterno. Entonces, esa es la importancia de las fiestas, y todo creyente que se dice seguidor de Yeshua, ¿cierto?, tiene que necesariamente conocerlos, celebrarlos, cumplirlos, tiene que hacerse uno más dentro de ese cuerpo, y el cuerpo es Israel. Ese es el cuerpo, su iglesia, la novia. Eso es, no es una religión. Entonces, bueno, ¿cuáles son estas fiestas? Bueno, de acuerdo a lo que está escrito en el libro de Levítico, capítulo 23, versículos 3 al 44, llamado correctamente el libro de Vayikra. Levítico es la traducción romana. Las fiestas solemnes entonces son las siguientes, y las vamos a ir viendo de acuerdo acá a la presentación de la menorá. Justamente la menorá contiene, ¿cierto?, una base más
7, ¿cierto?, espacios para lumbreras. La menorá es un candelero, candelabro también, ¿cierto?, como se le pueda conocer. Bien, entonces la primera de estas fiestas solemnes es el Shabbat, que significa día de reposo o día de cese. Aclaro que esto no tiene nada que ver con sábado gregoriano, con día sábado. Es Shabbat, palabra hebrea que significa reposo, cese, descanso. Luego tenemos la siguiente fiesta, que es Pesaj, también conocida como Pascua u ofrenda. Luego tenemos Har HaMatzah, que es masa sin levadura, o también conocido por algunos como panes sin levadura, pero el concepto correcto es masa sin levadura. Luego tenemos la fiesta de Bikurim, que es la fiesta de las primicias o de los primeros frutos. Posteriormente tenemos Shavuot, que es la fiesta de las semanas, o también conocido como Pentecostés. Tenemos también Yom Teruah, que es el día de las trompetas o de los shofarim o shofar. También tenemos Yom Kippur, que es el día de la expiación o el día del perdón. Y finalmente tenemos la fiesta de Sukkot, ¿ya?, que es la fiesta de las ramadas o la fiesta de las tiendas. También traducida de mala manera en algunos lugares como la fiesta de los tabernáculos, ¿ya?, la cual yo no la recomiendo como uso de palabra, dado que esa es una palabra compuesta que viene del griego y se compone de dos partes, que es taberna y culos. Entonces, en realidad, yo creo que una gran mayoría sabe lo que es una taberna. Y la otra palabra también se refiere a la desnudez. Entonces, un tabernáculo normalmente es más un lugar de antro, de vicio, y no algo santo. Por lo tanto, es una mala traducción. Por lo tanto, lo correcto es ramadas o tiendas. Eso sería Sukkot. Bien. Entonces, ¿cuándo se celebran estas fiestas o estas solemnidades? Bueno, esta es una importante pregunta, y para saber cuándo se celebran tenemos que situarnos también en el tiempo y en el espacio de la realidad en la que vivimos y en la que hemos nacido. ¿Okay? Y eso tiene que ver con algo puntual y específico, que es lo que tenemos acá de fondo, que son calendarios por el cual nosotros nos movemos, y así sabemos qué día es hoy, qué día es mañana, el día que fue, la semana, los años. Pero tenemos que entender que lo que nosotros conocemos como calendario no existe solamente uno, o sea, existen varios calendarios. Entonces acá tenemos una línea que tiene que ver con los calendarios que definieron antiguos imperios tales como el babilonio, el egipcio, el griego, el mismo imperio romano, a través de Rómulo, ¿ya? Y de ahí también se empezaron a crear varios calendarios que se le han denominado como calendarios religiosos, dentro de los cuales tenemos el calendario hebreo, judío, juliano, gregoriano, musulmán, persa. Y también tenemos calendarios de otras culturas ancestrales antiguas, tales como la cultura maya, azteca, la cultura india, la cultura china, la cultura celta. Entonces, tenemos varios calendarios. Entonces, no sé si usted sabe, pero la gran mayoría de los países del mundo
donde, donde se practica principalmente el cristianismo católico romano, ¿cierto? Eh, ha utilizado durante la historia, ¿cierto? A través de la historia, el calendario romano, el calendario juliano y hasta el día de hoy el calendario gregoriano, que en realidad es simplemente la base del calendario romano con modificaciones y transformaciones. Bien, entonces, respecto del calendario gregoriano, que es el que utilizamos en nuestros tiempos, hay cosas importantes que tenemos que saber. Que primero, este es un calendario, ¿cierto?, que tomó como base el calendario denominado juliano, que viene, ¿cierto?, de Julio César, que él obviamente fue uno de los césares de Roma, y que él tomó el calendario romano original creado por Rómulo y le efectuó modificaciones importantes. Bien, este calendario, ¿cierto?, originalmente solo estaba compuesto de meses, y los meses que tenía eran solamente 10 meses. ¿Ya? Como podemos ver acá, en este costado izquierdo, tenemos desde el mes primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo primero, décimo segundo. Entonces, los meses inicialmente solamente eran 10. Y los meses principalmente representaban una deidad, un dios, o la adoración a un dios. Entonces, originalmente, este calendario se iniciaba el primer mes con lo que conocemos hoy en día como marzo, y era de adoración directamente a Marte, el dios de la guerra, que era uno de los dioses más venerados en esos tiempos. Bueno, y hasta el día de hoy sigue siendo también. ¿Okay? Posteriormente tenemos el mes de abril, ¿cierto? El mes de mayo, ¿okay? El mes de junio, y así consecutivamente. Todo ello representaba a una deidad, en este caso Maya, junio, ¿ya? Y algunos meses efectivamente tenían solo el nombre del mes que correspondía. Entonces, lo que nosotros conocemos como septiembre, ¿cierto?, octubre, noviembre, diciembre, por ejemplo, se llamaba séptimo mes, octavo mes, noveno mes, décimo mes. Por eso séptimo mes es septiembre, o era septiembre. Septiembre era el séptimo mes. Ahora en el calendario actual sabemos que septiembre no es el séptimo mes, sino que en el calendario actual viene siendo el mes noveno. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué ocurrió esto? Porque en un momento de la historia y en el tiempo, ¿cierto?, Julio César se instauró o se adjudicó un mes propio para él, que se llama julio. Y después, posteriormente, tenemos a su sucesor, que es Octavio Augusto, y él no quiso ser menos, y por supuesto también se adjudicó un mes propio para él. Y desde ahí, cierto, que el calendario empezó a sufrir muchos ajustes, y es lo que conocemos como base hoy por hoy del calendario gregoriano. ¿Y el calendario gregoriano de qué viene ese concepto? Bueno, de este señor que está acá, ¿cierto?, que en su momento fue el denominado Papa Gregorio VIII. Bien, entonces él tomó la base del calendario juliano, ¿ya?, y lo adoptó, generándole importantes cambios, y dentro de los que podemos ver acá, por ejemplo, en el año, ¿cierto?, 1582, del mes de octubre, ¿cierto?, se generó un cambio importante donde él, desde el día 4
¿cierto? Que era día jueves, de lo que podemos conocer ahora, ya pasa al día 15 automáticamente. O sea, en un momento X del tiempo, esto inmediatamente hacemos un viaje en el tiempo por, ¿cierto? Casi 11 días de manera inmediata. ¿Bien? Y eso equivaldría a una semana y media aproximadamente de tiempo actual. Y eso fue algo que ocurrió en el 1582. Aparte, aparte, ¿cierto?, de cambiar el orden, que inicialmente el primer día de la semana era el domingo y terminaba en sábado. Ya sabemos que el lunes es el primer día y termina el domingo. Y bueno, hasta acá también eh, solamente existían meses, que inicialmente, insisto, eran 10. ¿Ya? Y resulta que después, durante el tiempo, ya se incorporaron las semanas. Y esto ya en el año 321 a.C. Y esto fue instaurado principalmente bajo el poder de Constantino, donde se incorporaron las semanas a los meses. Y claramente, dentro de una cultura totalmente pagana, ¿cierto?, y adoradora de los astros, ¿cierto?, y de dioses, y de las bestias, y de cuánta cosa se pudiera ver y tocar, establecieron las semanas. Y las semanas están representadas por cada uno de los astros. Entonces, como podemos ver acá, el primer día de la semana es el día lunes. Posteriormente tenemos que representa la luna. Posteriormente tenemos el martes, que representa el planeta Marte. Miércoles, que representa, ¿cierto?, a Mercurio. Luego tenemos a jueves, que es Júpiter. Viernes, que es Venus. Sábado, que es Saturnalia. Sábado es el día de la Saturnalia de Saturno, el día de Satanás. Y el domingo, que es el Sol. Entonces, de todos estos días, los días que tomaron más trascendencia, ¿cierto?, durante el tiempo, fueron justamente estos 2 días, tomando la decisión, ¿cierto?, dentro de los concilios romanos, claramente, de ordenar el calendario de una determinada manera, dejando el llamado venerable día del sol, ¿cierto?, como aparece acá. El Deo Sole Invictus, el venerable día del sol invicto, también conocido como Mitras, como día domingo. Y eso también proviene de una religión, que es el mitraísmo, que se practica hasta el día de hoy. Y también, por el otro lado, ¿cierto?, tenemos el sábado, que es la Saturnalia. Entonces, que era el dios de la cosecha. Entonces, estas dos deidades son las deidades que representan estos 2 días, los cuales justamente el paganismo ha determinado como supuestos días de descanso, ¿cierto? Obviamente, manipulando la historia y otros sucesos. Bien, pero finalmente eso es lo que es nuestro calendario gregoriano. Entonces, lleno de simbolismo, lleno de paganismos, ¿ya? Y claramente que nosotros debemos entender que debido a esta situación, más, ¿cierto?, lo que está establecido en las escrituras, ¿cierto?, por lo cual Yahweh justamente dice que no hay que mirar al firmamento o al cielo, ¿cierto?, y venerar los astros, ni la luna, ni el sol, ni las estrellas, ¿cierto?, ni mucho menos extraviarnos o corromperlos para adorarlos y servirlos. Entonces, si nosotros esto lo llevamos a un contraste, todo lo que tenemos acá es paganismo y adoración a los astros, todo lo contrario de lo que está escriturado. Entonces, la pregunta es, ¿usted cree que nosotros podríamos celebrar fiestas solemnes, santas, con un calendario pagano?
claramente yo creo que ni siquiera tengo que leerle la mente para saber su respuesta. Bien, entonces esto es un rotundo no. No podemos utilizar esto. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros realmente debemos entender y conocer para celebrar las fiestas como corresponde en el contexto de la santidad? Es el calendario hebreo bíblico. Y digo hebreo bíblico para no confundirlo con el calendario judío, que no es lo mismo. Bien, entonces, el calendario hebreo. ¿Qué es lo que es el calendario hebreo? El calendario hebreo, ¿cierto?, es un calendario de partida que es lunisolar, a diferencia de muchos otros de los que ya vimos anteriormente. Si usted investiga cada uno de ellos, se da cuenta que la gran mayoría son solares o solo lunares, ¿ya? Y hay uno que es el calendario chino, que es como el más parecido al calendario hebreo, ¿ya? Es un calendario lunisolar, es decir, que para poder determinar los años, los, las estaciones, los tiempos, los meses, se utiliza también la luna. Bien, esto es lo que tarda la luna, ¿cierto?, en rodar la Tierra, o también el Sol, ¿cierto?, en cumplir el ciclo eh, sobre la Tierra. Entonces, el calendario hebreo se basa en la observancia principalmente de estos dos astros. Estamos hablando del Sol y de la Luna. Bien. Entonces, como está escrito en el libro de Génesis 1:14, dijo Elohim: haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche y valgan de señales para solemnidades, y acá entre paréntesis, ¿cierto?, Moedim, para días y para años. Seguramente acá hay varias traducciones. Tú podrás ver que haya lucero o haya lumbrera, ¿cierto?, en el firmamento o en el cielo. Se va a encontrar con algunas traducciones un poco distintas, ¿ya? Pero el, el fondo principal de esto es que acá nosotros podemos entender que el Sol y la Luna fueron creados con este propósito. Bien, con este propósito de nosotros poder observar los ciclos de estos astros para poder celebrar nuestra fiesta, para poder determinar los días, los años, los meses, las semanas. Bien, entonces el año del calendario hebreo se basa en un ciclo de 360 días, ya que es lo que se estima que cumple el Sol alrededor de la Tierra, y esto está dividido en 4 estaciones, las estaciones que usted normalmente conoce como estaciones ¿cierto?, de primavera, de verano, otoño y invierno. Bien. Y el año consta de 12 meses, hablando del año hebreo, de 12 meses correlativos, pero estos no tienen nombre, sino que son numerados del 1 al 12. ¿Ya? Y de acuerdo a lo que está establecido en la Biblia, en el libro de Éxodo, ¿cierto?, Éxodo 12:1, se establece al inicio, ¿cierto?, como el mes primero, y concluye este en el mes 12º o mes 12. Bien, esto es importante, que los meses no tienen nombre, de acuerdo a la Biblia. Bien, salvo excepciones que las vamos a ver posteriormente. Y el mes, ¿cierto?, de este calendario se basa 100% en el ciclo de la luna, ¿cierto?, que es lo que tarda en rodear, ¿cierto?, el planeta Tierra. Y el ciclo inicia con Rosh Hodesh, que en realidad eso es la luna nueva o el novilunio. Bien, entonces, como nosotros podemos apreciar acá, todo el ciclo lunar, ¿cierto?, la luna nueva vendría siendo esto. Esto es Rosh Hodesh,
o novilunio. Y el calendario hebreo emplea meses de 29 a 30 días. Al igual como es la regla de los meses, no tienen nombre, ¿ok? Y van numerados también de forma correlativa. O sea, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, y así consecutivamente hasta el día 30. Bien, entonces aquí podemos apreciar, ¿cierto?, una gráfica más cercana al ciclo o de la fase lunar. Entonces acá tenemos el Sol, ¿cierto? Y acá tenemos la Luna y acá tenemos la Tierra. Bueno, el movimiento de la Luna va, ¿cierto?, normalmente así a la izquierda, siguiendo el ciclo. Entonces, acá podemos ver que tenemos cuatro fases principales de la Luna, ¿ya? Entonces, la primera es luna nueva, ¿cierto? O Rosh Hodesh. Luego tenemos el cuarto creciente, ¿okay?, que es cuando la luna ya se empieza a iluminar. Luego tenemos la luna llena, ¿cierto?, que es la luna iluminada totalmente. Y luego tenemos, ¿cierto?, la decadencia o la decreciente o la menguante, ¿bien? Que empieza ya esto a oscurecerse nuevamente hasta que llegamos acá al cuarto, que es el cuarto menguante, ¿bien? Y luego nuevamente se empieza a apagar hasta que nuevamente nace la luna, ¿bien? Entonces este es el ciclo lunar, ¿cierto? Y tenemos cuatro, digamos, fases principales. Bien, entendiendo acá que nosotros siempre vamos a ver la parte oscura de la luna cuando justamente esto está posicionado en línea, ¿cierto? Y el sol le da, resplandece en esta parte de acá de la luna y nosotros estamos viendo la parte oscura de la luna. Bien, entonces esto es para medir el ciclo de las semanas y los meses del calendario hebreo. Acá también hacer una acotación adicional, ¿cierto?, con respecto al tema de las lunas. Vemos que la luna nueva, ¿cierto?, es la que marca el hito del nacimiento de un nuevo mes, ¿cierto?, para el Altísimo, para Yahweh Elohim. Pero debemos entender que es la que tiene mayor relevancia, no así la luna llena. Pero si nosotros vemos, ¿cierto?, en el mundo normal, tradicional, el astro, ¿cierto?, cuando está en esta forma, es la que se lleva todas las atenciones y es la que ha sido fruto para todo lo que tiene que ver relacionado con lo maligno, ¿cierto? Hechicería, brujería, monstruos y todo ese tipo de cosas, ¿cierto?, que tiene que ver con el ocultismo. Todo lo contrario a lo que tenemos acá. Bien, eso es un paréntesis solo. Bien, entonces, continuando, ¿cierto?, vamos a profundizar un poco en lo que es Rosh Hodesh. Comentábamos ya que Rosh Hodesh viene siendo, ¿cierto?, la cabeza de mes o el comienzo de mes, ¿ya? Eso es lo que significa. Rosh Hodesh es una palabra hebrea que significa cabeza o comienzo de mes, ¿ya? Y es el nombre para el primer día de cada mes cíclico del calendario. Mes 1, mes 2, 3, 4, hasta el 12. Bien, entonces este concepto o este comienzo de mes, Rosh Hodesh, se considera una fiesta, aunque claramente que menor, y por eso no la nombramos dentro de las 8 fiestas solemnes, ¿cierto? Y la verdad que es muy similar al tratamiento de los días intermedios que se dan entre las otras solemnidades o las otras fiestas, que esto lo vamos a ver más adelante cuando ya veamos en detalle cada una
Entonces, la observancia de Rosh Hodesh, ¿cierto? Se traslada o inicia desde la salida del pueblo de Israel desde Egipto, ¿cierto? Y de los mandamientos entregados por Yahweh a Moisés en el monte de Sinaí. Entonces, esto es un requisito indispensable para saber cuándo comienza cada uno de los meses, ¿ya? Y justamente de esta manera, a través de las fases del calendario lunar, podemos saber cuándo vamos a celebrar las fiestas, cuándo comienzan, en qué mes y todo aquello. Bien, antiguamente esto se basaba en el testimonio de dos testigos que normalmente tenían que subir, dos o más en algunos casos, tenían que ¿cierto? Subir por las tardes a los cerros, ¿cierto? Cuando ya empezaba a caer el sol, ¿cierto? A terminar el día, tenían que observar si es que se veía la luna, ¿ya? Y si la luna ya estaba empezando a madurar, es decir, si se empezaba a ver una uña, ¿cierto? En el costado de la luna iluminada, y eso significaba que ya estaban iniciando el mes con el primer día. Y mientras eso no ocurriera, todavía seguía siendo los Hodesh. Pero bueno, hoy en día ya todas esas cosas ya no son necesarias porque la tecnología es más precisa y nos lleva a tener una certeza mucho más clara acerca de todo el proceso que nosotros estamos viendo acá, ¿cierto? Cuando están los astros alineados, ¿cierto? Ya hay mucha más precisión. Bien, entonces, bueno, acá tenemos una escritura, ¿cierto? Que está en Isaías 66:23, que dice que todos los meses, tanto en Rosh Hodesh, ¿cierto? Y toda la semana en Shabbat, ¿cierto? Todos los vivientes, es decir, todos los seres humanos, todas las personas van a ir a adorar a mi presencia, dice Yahweh. Bueno, esto es una escritura profética que tiene doble cumplimiento para ese tiempo y también para el futuro del reino del milenio. Bien, entonces acá podemos ver la importancia que tiene Rosh Hodesh o el inicio de cada uno de los meses. Bien, entonces, bueno, acá podemos ver en sí el calendario que a primera vista puede resultar un poco extraño, pero en realidad no es tan complejo de interpretarlo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos todo este ciclo en la rueda, como ya habíamos comentado, ¿cierto? Esto que está acá está tomando como base el calendario claramente hebreo, ¿cierto? Pero con la forma del calendario judío. ¿Y esto por qué? Porque a pesar de que nosotros ya hemos visto que a la luz de la escritura y lo que explicaba anteriormente, los meses, ¿cierto? Se componen de números del 1, 2, 3 y así consecutivamente hasta el 12, hasta cumplir el ciclo por cada una de las estaciones, ¿cierto? Hablábamos de primavera, verano, otoño e invierno, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Casi siempre fue desde el inicio, ¿cierto? Salvo, como yo les comentaba, algunos meses puntuales y específicos llevaban nombre, justamente el primero, justamente es un nombre bíblico, que es el Aviv, el mes del Aviv, el mes 1. Entonces eso en la Biblia se menciona como el mes, ¿cierto?, de la cebada madura, que justamente era el primero de los frutos de los cereales que se daban en esta época. Bien, pero posteriormente en la Biblia solo vamos a encontrar numerados los meses. ¿Okay? Entonces vamos a encontrar en el mes tercero, a los 10 días, a los 15 días del mes séptimo, siempre vamos a encontrar eso. Ahora usted dirá, bueno, acá yo veo nombres. Bueno, ¿por qué hay nombres acá? ¿Qué es lo que ocurre con el resto de los meses y de todo el ciclo, de todo el año? Acá, por ejemplo, podemos ver que está el mes de Nisan, de Iyar, de Sivan, de Tamuz, que en realidad, eh, bueno, todo esto que está acá, en realidad son nombres que se adoptaron o adoptó, ¿cierto?
el pueblo judío después de regresar del cautiverio. Si usted seguramente vio algunos de los videos anteriores que se llaman, ¿cierto?, las dos ramas de Israel, ¿cierto?, quiénes son las ovejas. Ahí se explica todo el proceso de lo que pasó con las tribus, las dos casas de Israel. Entonces, ellos cuando fueron cautivos, la casa de Judá, y regresó de la cautividad, bueno, ellos claramente trajeron la tradición babilónica. Entonces, todos estos nombres que están acá, ¿cierto?, son también nombres que fueron heredados de la cultura babilónica, ¿cierto?, o de la cultura siria. Bien, acá como podemos ver Sib, acá podemos ver Elamim, eh, Elul y así consecutivamente. eh, Son nombres que tienen que ver con esas culturas, pero no son nombres bíblicos, bien, o los nombres establecidos por Yahweh Elohim. Si bien en la Biblia vamos a encontrar en algunos casos referencia a los meses de esta manera, ¿ok? En algunos de los libros, ¿cierto? No de los primeros 5 que es la Torá, sino que posteriormente lo vamos a encontrar en los libros de Reyes, seguramente vamos a encontrar también mencionado eso en Zacarías, por ejemplo, en Esther y así varios otros libros donde vamos a encontrar relación a estos meses. Entonces, esto en realidad, insisto, los meses sí son numerados de esta forma correcta, 1, 2, 3 y así en adelante, ¿ya? Y si nosotros queremos contrastar esto con los meses del calendario gregoriano, en realidad un mes hebreo en realidad equivale a la mitad entre 2 meses del calendario gregoriano. Entonces, por aquí en este caso, el mes 1 hebreo, ¿cierto?, representa marzo, abril del gregoriano. Y el mes 2 es abril-mayo, el mes 3 mayo-junio, y así consecutivamente. Bien, más o menos esto se toma aproximadamente desde quincena a quincena, pero no tiene mucha precisión. No es algo, es algo referencial, no es exacto, porque no son comparativos. Bien, entonces ya sabemos que cada una de las estaciones que están acá, bien, se celebran cada una de las fiestas. Si bien mencionamos cada una ya de las fiestas, que en realidad son 8, ¿cierto? Y obviamente eh, las 7 son aquellas de celebración, eh, digamos, no continua, sino que son anuales, porque Shabbat es celebración continua, mensual, semanal, y estas son fiestas anuales, son 7. Entonces tenemos la fiesta de Pascua, que es Pesach de panes sin levadura o de Hamatza, la Bikurim, que es de las primicias, son fiestas de primavera, ¿cierto? Al igual que Pentecostés, que es Shavuot. Bien, y así tenemos acá las fiestas que son de verano, que es, ¿cierto?, la fiesta de Yom Teruah o Chofarino de trompeta, Yom Kippur, que es de perdón o de expiación, ¿cierto? Y después tenemos la fiesta de Sukkot. Ya les comentaba, bueno, que dice tabernáculo, pero en realidad es la fiesta de las cabañas o de las enramadas. Bien, entonces, bueno, acá, de acuerdo a lo que dice Éxodo 12, 1, 2, dice Yahweh habló con Moshe y Aarón, con Moisés y Aarón, y en la tierra de Israel, que es Egipto, y él dijo, ustedes empezarán su calendario este mes, y será el primer mes del año para ustedes. Entonces, ¿cuándo les dijo eso? Bueno, eso se los dijo cuando era primavera, ¿cierto? Y estaban situados justamente acá, que fue la primera de las fiestas que ellos celebraron. Bien, entonces, acá nosotros podemos ver ya de manera más gráfica un calendario, y acá podemos representar, ¿cierto?, el mes
1, que es el mes de la vid, o también llamado Nisan, es 1, ¿cierto? Y acá tenemos el Rosh Hodesh. Entonces, como hablábamos del ciclo lunar, que lo podemos ver acá, es importante saber que nosotros vamos a hacer la observancia de acuerdo al hemisferio norte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Israel, ¿cierto?, está en el hemisferio norte. Nosotros como latinos es todo lo contrario, estamos en el hemisferio sur, por lo tanto todo este ciclo va al revés. ¿Bien? Entonces, el ciclo lunar es para ver los meses y el sol para los días. Entonces hablábamos de que, de acuerdo a la observancia de la luna, ¿cierto? Rosh Hodesh era la luna nueva, y mientras esta luna no naciera, siempre iba a ser Rosh Hodesh, mientras no se observara. Entonces, acá tenemos el ejemplo de un calendario del día 1 al día 30, ¿cierto? Donde el primer día 1, Rosh Hodesh, de acuerdo a escrituras, y luego veíamos el día 2. ¿Salió la uña? ¿Aparece la uña en la luna? Sí, no, no. También sigue siendo Rosh Hodesh hasta que luego, ¿cierto?, tenemos el primer día donde apareció, ¿cierto? Apareció la uña, ¿cierto?, en la higuera. Entonces, desde ahí en adelante, nosotros empezamos a contar los días. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, hasta el día 7. Bien, y así consecutivamente. Acá, bueno, usted podrá ver, bueno, aquí dice Yon Richon, Yon Chemi, Yon Chilichi, Yon Revi, Yon Chimichi o Chichi. Entonces, estos son los días, en realidad, estos son los números en hebreo. Es como contar 1, 2, 3, 4, 5. No es que sean los nombres. ¿Ya? Simplemente es lo equivalente a lo que dice acá. Día 1, día 2, día 3. Yom, el día. Bien. Entonces, hasta que llegamos al Yom Shabbat, que es el día de reposo o el día de descanso. Ahora, como explicábamos, ¿cierto?, un día se cumple a la caída del sol hasta el día siguiente, que también es la caída del sol. Por lo tanto, el Yom Shabbat o el día Shabbat, reposo, se cumple atardecer día 6 hasta el atardecer del día 7. Bien. Y ahora, si nosotros vemos acá el calendario de la semana completa, se va cumpliendo todo el ciclo lunar, ¿cierto? Tenemos acá la luna nueva, ¿cierto? Ya la tenemos creciente, ya, ¿cierto? Acá tenemos la luna ya en un cuarto de creciente, luego tenemos la luna llena, ¿cierto? O sea, es como la semana 2, o la semana 3, ¿cierto? Vamos a tener la menguante, cuarto menguante, hasta que después ya justamente tenemos la menguante y pasamos de nuevo al ciclo de lo que es el mes siguiente, Rosh Hodesh, y así se cumple el ciclo. ¿Bien? Entonces, acá, bueno, una escritura de apoyo que está en Ezequiel 46.1 dice que esto es lo que Yahweh dice: la puerta del patio interior será cerrada en los 6 días de trabajo. Los 6 días de trabajo son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero en Shabbat será abierta, Shabbat, y en Rosh Hodesh será abierta. Esto entendiendo que son los días de reposo o son los días de descanso donde no se debe realizar ningún día de trabajo, a excepción de los 6 días que le podríamos decir hábiles o laborables. Bueno, si vemos el uso práctico del calendario, nos enfocamos acá en la reconstrucción del segundo templo, ¿cierto?, que fue por Zorobabel. ¿Ya? Entonces, en la última historia del pueblo, específicamente de Yehuda,
Después de regresar del cautiverio de Babilonia, ¿cierto? Después de pasar 70 años en cautiverio, ¿cierto? Ellos regresaron a la tierra, ¿cierto? Por orden de- del rey, ¿cierto? De turno. Ellos regresaron a reconstruir, ¿cierto? El, el segundo templo, porque el primero había sido destruido, ¿cierto? Por Babilonia. Entonces, ellos volvieron de la cautividad y se volvieron claramente con efervescencia todos los mandamientos y las ordenanzas, ¿cierto? Establecidas en la Torá. Y, pero claramente con excepción de que, como siempre, algunos seguían las tradiciones de los padres, los cuales las habían llevado a la perdición, pero todavía algunos seguían con las tradiciones o las costumbres babilónicas, asirias, ¿cierto? Y todo lo que era adoración de dioses. Entonces acá podemos ver que eh, el profeta Ezequiel recibió una revelación, ¿cierto? Respecto al templo, donde él veía que la puerta del patio exterior, ¿cierto? Digamos, esta es la puerta del patio exterior, estaba cerrada. Y le dijeron que esta puerta solamente se tenía que abrir para que entrara el príncipe. Y ahora también se le informaba que la del patio interior, que es esta que está acá, ¿cierto? También debía ser cerrada. Por lo tanto, las dos puertas tenían que permanecer cerradas y solamente se iban a abrir estas puertas, ¿ya? En día de reposo, que es Shabbat, y Rosh Hodesh, que era luna nueva, ¿cierto? Esto claramente al atardecer. Bien, del atardecer hasta el atardecer, que se cumpliera cada uno de los días. Bien, y aquí, bueno, está la escritura donde dice Ezequiel, versículo 2, Yahweh me dijo a mí, esta puerta permanecerá cerrada, no será abierta y nadie entrará por ella, porque Yahweh, Elohim de Israel, entrará por ella. Por lo tanto, tiene que permanecer cerrada. Es decir, iba a estar cerrada los 6 días, iban a estar cerradas ambas puertas, los 6 días de trabajo, pero los días de reposo, de descanso, de Rosh Hodesh y Shabbat, ¿cierto? Estas puertas iban a ser abiertas porque esos eran los días donde Yahweh iba a morar en el lugar santísimo. Kadosh Kauchin, que estaba acá. Bien, entonces acá era el patio que se le llamaba el patio de los gentiles. Hasta acá podían llegar los gentiles, pero solamente podían entrar, ¿cierto? La primera puerta, todos aquellos que eran israelitas o pertenecientes a las 12 tribus o aquellos que estaban, ¿cierto? Dentro del pacto, extranjeros dentro del pacto. Bien, y acá ya eran el acceso principalmente solo para los levitas. Bien. Entonces, acá por ejemplo podemos ver un calendario con 29 días, bien, donde solamente la cabeza de mes, Rosh Hodesh, solamente fue un día. Y luego ya, en el segundo día del calendario, equivalente al primer día hábil, ¿cierto? Se da inicio al, a la semana y nuevamente igual, día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el día 7, chaval. Bien. Entonces, acá, ¿cierto? Podemos ver una escritura en Amós 8.5 que dice, eh, ustedes dicen, ¿cuándo se terminará el Rosh Hodesh para poder llevar nuestro grano al mercado? Y el Shabbat para poder vender el trigo. Bueno, entonces, esto que aparece acá justamente es como una crítica que hace, ¿cierto? Amós con respecto al comportamiento de algunas personas del pueblo judío de Israel, porque si bien respetaban las fechas, las festividades de Rosh Hodesh y Shabbat, pero para ellos era una carga gravosa, no lo hacían con amor o con agrado, o sea, para ellos era más importante el, la venta, el lucro, ¿cierto? El poder hacer comercio más que respetar las solemnidades.
Y eso pasa hasta el día de hoy. Más tanto así que muchos ni siquiera tienen idea de que esto existe o de que debe ser respetado penosamente. Bueno, entonces vamos a pasar, ¿cierto?, al primero de los de las solemnidades, ¿cierto?, o de las fiestas, ¿cierto?, que es Shabbat o día de reposo. Insisto, como ya lo mencioné anteriormente, esto no tiene nada que ver con sábado gregoriano, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la celebración judía tampoco. ¿Bien? Entonces, el Shabbat, que también se escribe de esta manera, viene del hebreo, es una palabra hebrea que está compuesta, ¿cierto?, por estas tres letras hebreas, ¿cierto?, que es una Shin, una Bet y una Tale, una Tab, perdón. Entonces, significa cesar. Entonces, esto corresponde al día de reposo o el día sagrado, ¿sí?, dentro de cada una de las semanas, ¿ya?, dentro de la semana cíclica, dentro de un mes, entendiendo que se deben cumplir 4 por cada mes. Entonces, como ya mencionábamos anteriormente, con el nacimiento de un nuevo mes, que es los Jodesh, con la luna nueva, ¿cierto?, nosotros vamos a iniciar el mes y posteriormente, cuando cae el séptimo día hábil después de luna nueva, cuando inicia el mes, vamos a tener el cumplimiento de la primera semana y va a ser Shabbat. Bien, y para determinar el segundo, el tercero, cuarto Shabbat del mes, ¿cierto?, simplemente le vamos a ir adicionando 6 días al término de cada Shabbat. Es decir, tenemos Shabbat el día 7, bueno, le agregamos 6 días más. Y posteriormente, justo nos va a dar, de acuerdo al calendario, el otro Shabbat y así consecutivamente. Y esto también va a coincidir claramente con los cambios de los ciclos lunares. O sea, hablábamos de la luna nueva, ¿cierto?, cuarto creciente, luna llena y menguante o decreciente. Entonces, acá es importante saber que la observancia de esto es con el atardecer del día anterior hasta el atardecer del día siguiente, es decir, el día 6 al caer el sol y todo el día 7 hasta que se pone el sol. Bien, entonces, de acuerdo a las prescripciones de la Torá, bueno, esto debe ser celebrado mediante la abstención de cualquier tipo de trabajo, ¿cierto? Trabajo gravoso, trabajo forzoso, ¿ya? Y acá, bueno, cuando hablábamos, un paréntesis en el atardecer, ¿cierto?, hay una escritura que habla también de que no se ponga tu enojo, ¿cierto?, en el ocaso, que tu enojo o tu molestia no pase, ¿cierto?, la caída del sol, que no se ponga el atardecer sobre tu enojo. Es eso. Entonces, ¿qué tiene que ver justamente con esto? O sea, la celebración del Shabbat tiene doble mandato, ¿ya? Por un lado, está prescrito como el cuarto mandamiento recibido por Moisés. Esto lo podemos ver en el Éxodo 28, dentro de los mandamientos, ¿cierto?, o de las tablas de los mandamientos que recibió Moisés. Este es el cuarto. Y por otro lado, ¿cierto?, tenemos que está prescrito como Moedín, ¿cierto?, que es una santa convocación. Y eso es en el Éxodo 23:10. Por lo tanto, vamos a ver que esto
tiene una importancia mayor, ¿ya? Inclusive por sobre los otros Moadim, que son de carácter anual. Y o sea, es un mandamiento, que es el cuarto mandamiento, es guarda el día de reposo. Ese es el cuarto mandamiento. No es guarda el sábado ni guarda el domingo, como está manipulado en muchas de las Biblias. O sea, porque eso no es correcto. Insisto, Shabbat no significa sábado, ni mucho menos domingo. Es el día de reposo, y el día de reposo no tiene que ver con calendario juliano, ni tiene que ver con calendario gregoriano, ni calendario pagano. Bien. O sea, eso es parte de los reemplazos y de los cambios que tienen justamente el propósito es que el pueblo se pierda de la verdad. Bien. Entonces, como tenemos acá la escritura de Éxodo 28, dice, recuerda el día del Shabbat para apartarlo para Yahweh Elohim. Tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo, pero el séptimo día es Shabbat para Yahweh tu Elohim. En él no harás ninguna clase de trabajo, ni tú, ni tu hijo o tu hija, ni tu esclavo o tu esclava, ni tus animales de cría, ni el extranjero viviendo contigo dentro de las puertas de tu propiedad. Porque en 6 días Yahweh Elohim hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en ello, pero en el séptimo día él descansó. Por esta razón, Yahweh bendijo el día Shabbat y lo apartó para él mismo. Entonces, veamos qué relevancia tiene el guardar realmente este día, como el Altísimo manda en la Escritura. Entonces nosotros podemos ver acá en Isaías, ¿cierto? 56, 1, 8, que dice, así dice Yahweh, preserven el derecho y hagan justicia, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. Cuán aventurado es el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que a aquello se aferra, que guarda el día de reposo sin profanarlo, que guarda Shabbat sin profanarlo, y que guarda su mano de hacer mal alguno. Que el extranjero que se ha llegado a Yahweh no diga, que cuando acá el extranjero, que eso es para todos los que no pertenecen al pueblo de Israel ni a las 12 tribus, son los gentiles, los de afuera, todos aquellos que están en las distintas partes del mundo. No importa de qué religión sean, porque eso no sirve, no vale la religión. Bien, extranjero que esté arrepentido de corazón, no diga ciertamente el Señor me separará de su pueblo, ¿cierto? Que el Adón me separará de su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Israel. Ni diga el eunuco, soy un árbol seco. Entonces un eunuco era un hombre, ¿cierto? Que era castrado, ¿cierto? No podía concebir, no podía engendrar. Soy un árbol seco, porque así dice Yahweh a los eunucos que guardan mis días de reposo y escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. ¿Borrado de dónde? Del libro de la vida. Y a los extranjeros que se unan a Yahweh para servirle y para amar, el nombre de Yahweh, para ser sus siervos.
sacerdotes, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y que se mantienen firmes en el pacto, ¿ya? Yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Declara Yahweh Elohim, que reúne a los dispersos de Israel, y todavía me juntaré otros a los ya reunidos. Esta es palabra del Altísimo y estas son sus promesas. Entonces sus promesas son para todos, inclusive para los gentiles y los extranjeros. Pero hay que tener claridad que es su pueblo, su iglesia, su novia es Israel. No existe la iglesia elegida. Esas son invenciones de hombres. Bueno, muchos también dicen y hablan de que toda la Torá es algo que quedó obsoleta, ¿cierto? Que ya no está vigente. Y bueno, muchos hablan dentro de su ignorancia y de su falta de conocimiento acerca de eso. Pero sabemos que cuando Yeshua vino, Él dijo en la palabra, yo no vine a abolir, vine a cumplir, ¿cierto? La Torá, vine a perfeccionarla, pero yo nunca la vine a abrogar, a dejar de lado. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una escritura en el Letrix Hadachá, Nuevo Testamento, en Marcos 2:23 al 28. Un Shabbat, ¿cierto? Cuando Yeshua iba camino al templo, eso entonces, él iba pasando por unos sembrados, unos sembradíos de trigo, ¿ya? Y mientras ellos caminaban, sus talmidim comenzaron a arrancar las espigas. Los talmidim son los discípulos, en hebreo, a arrancar las espigas. Entonces, si aquí nosotros ya, por ejemplo, de cara al calendario, con lo que ya revisamos, acá hablamos de sembradíos de trigo. Entonces, por lo tanto, ya podemos saber qué época era, ¿cierto? Entonces, ¿de qué mes estábamos hablando? Aquí estábamos en el mes 1, el mes de la vid, ¿cierto? O quizás ya estábamos hablando del mes 2, ¿ya? Sembrados de trigo. Pero era primavera. Entonces, comenzaron a arrancar las espigas y los peruchín, los fariseos, es una palabra hebrea, peruchín, le dijeron, mira, ¿por qué estás violando el Shabbat? Y él les dijo, ¿no han leído nunca lo que David hizo cuando sintieron hambre y necesitaban comida? Él y los que estaban con él, que entró en la casa de Elohim al templo, cuando Eviatar era el Cohen Hagadol, o el Cohen Gadol, perdón, que es el sumo sacerdote, y se comió el pan de la presencia y dio también a los que estaban con él, que era prohibido y solo a los Kohanim podían comer, es decir, a los Cohen, a los sacerdotes del templo, a los levitas. Entonces él les dijo a ellos, el Shabbat fue hecho para la humanidad y no la humanidad para el Shabbat. Entonces el Shabbat fue hecho para la humanidad, o sea, fue hecho para la redención de la humanidad y no al revés. Por tanto, el Ben Adam, que es el hijo del hombre, el hijo de Adán, es el Adón aún del Shabbat, es el Señor aún del Shabbat. Entonces, Yeshua claramente respetaba el Shabbat, él simplemente le estaba diciendo acá a los peruchín, que eran los fariseos, que ellos justamente no solo andaban con la Torá, ¿cierto?, bajo el brazo, sino que la tenían por ahí guardada y andaban abajo con, ¿cierto?, el Talmud, el Zohar, la Cábala, ¿cierto?, y que eran puras, ¿cierto?, doctrinas de hombre, que eran puras prácticas, eran
puras liturgias de cómo caminar, de cómo moverse, de cómo vestirse, de cómo lavarse las manos. Entonces siempre andaban mirando qué cosa criticar. ¿Bien? Entonces Yeshua, él era maestro y sabio, obviamente, en la Torá. Bien, entonces acá tenemos una muestra de que él sí cumplió todo eso. Y aún así hay muchos que todavía dicen que no, que yo celebro Saturnalia, ¿cierto? Yo celebro al día de Mitras, el domingo, ¿cierto? Y todavía no se convencen, a pesar de que la escritura es muy clara. Y dice, por ejemplo, acá, concordancias de la Torá, Génesis 2:3, que Elohim bendijo el séptimo día, lo separó como santo, porque ese día, ¿cierto? Elohim descansó de sus trabajos que había comenzado a hacer, descansó el séptimo día. Acá en Éxodo 31, 12 al 16 dice, Yahweh dijo a Moisés, dile a los hijos de Israel, ustedes observarán mis descansos, ¿cierto? Porque esta es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, para que ustedes sepan que yo soy Yahweh, Elohim, quien los aparta para mí. Por lo tanto, ustedes guardarán mi Shabbat, porque es apartado para ustedes. Todos los que lo traten como ordinario o común, ¿cierto? Serán puestos, que dice acá, a muerte. Porque cualquiera que haga cualquier trabajo en él será cortado de su pueblo, o sea, será despedido. ¿Okay? Los hijos de Israel guardarán el Shabbat y observarán el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo. No dice por un mes, por un año, por 2 años, o no durante el primer milenio, después ya no, o hasta que venga Yeshua. No, es pacto perpetuo, eso es hasta el fin de los tiempos. Y Éxodo 20 dice, recuerda el Shabbat para apartarlo para Elohim. Pero aún así, ¿cierto? Como dice la escritura acá en Primera de Macabeos, muchos israelitas aceptaron la religión del rey, hablando en eso entonces de el mitraísmo, la adoración al dios sol, ¿ya? Que eso eran cuando estaba la conquista de los diversos imperios, ¿cierto? Y ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron, ¿cierto? O sea, los israelitas, o sea, aceptaron otras religiones, ya no respetaron el Shabbat, ¿cierto? Y hicieron sacrificios a ídolos. Qué triste, qué triste, pero esto es parte de la historia. Pero es lo que nosotros no debemos hacer por hoy, todo lo contrario. Entonces teníamos ahí concordancias en el Tanakh y acá en el Hadachá, que es el Nuevo Testamento. O sea, que insisto, muchos dicen, no, que Yeshua, no, que nunca él trajo un nuevo pacto, un nuevo comienzo, y a todo lo antiguo quedó abolido y todo quedó allá, bueno, lo cual es una mentira y una ignorancia, ¿cierto? Pero aquí lo vamos a ver a la luz de la escritura qué pasó con esto. Entonces, Marco dice, entonces, dijo a ellos, el Shabbat fue hecho para la humanidad, no la humanidad para el Shabbat. Esto lo dijo Yeshua, ¿ya? Que era justamente una parte de lo que leíamos cuando él era el Señor del Shabbat. Lucas 6:9. Entonces Yeshua les dijo, yo pregunto ahora, ¿qué es permitido en Shabbat? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Lucas 13:10. Yeshua enseñaba en una de las sinagogas en domingo, sábado, en Shabbat. Él enseñaba en una de las sinagogas. ¿Ok? Las sinagogas eran lugares de reuniones, en una casa, en algún lugar específico. Él
enseñado, ¿cierto? Eh, Mateo, cuando mucho más valioso, o cuánto mucho más valioso es un hombre que una oveja. Por tanto, lo que es permitido en Shabbat es hacer el bien. Bueno, esto Yeshua, ¿cierto? También discutiendo, ¿cierto? Con los peruchín y los fariseos, ¿cierto? Que andaban con las reglas, ¿cierto? Talmúdicas, ¿cierto? Debajo del brazo, criticando por el cumplimiento de los ritos. Entonces, Hechos 13:42, cuando se iban, el pueblo invitó a Shaul y a Barnabá para que les hablaran el siguiente Shabbat más sobre este asunto. O sea, aquí está, de acuerdo a la escritura, esto es Shaul, que es conocido como Pablo, y Bernabé. Entonces ellos, cuando iban a visitar, ¿cierto? A las distintas también sinagogas o asambleas que se generaban en los distintos lugares, ellos hablaban en Shabbat. Entonces hablaban de Shabbat en Shabbat. Entonces todos esperaban el siguiente Shabbat, ¿cierto? Para aprender más. Hebreos 4:9. Por tanto, queda, esto es consejo de Shaul Pablo, por tanto, queda el guardar el Shabbat para el pueblo de Yahweh, porque el que ha entrado en el reposo de Yahweh también ha reposado a sus propias obras como Yahweh de las suyas. De modo que pongamos todo nuestro empeño en entrar en ese reposo para que nadie se quede corto por la misma clase de desobediencia. Es decir, para que nadie se quede afuera, para que nadie sea cortado, ¿cierto? Del reino por esa misma clase de desobediencia. ¿Bien? Y acá tenemos otra escritura que está en Juan 19:31, que dice que era el día de la preparación y los yahudim, o sea, los judíos, no querían que los cuerpos se quedaran en la estaca en Shabbat. Entonces aquí estamos hablando de la mal conocida o denominada crucifixión, que nunca fue una cruz, fue un madero, una estaca. Y esto ocurrió en Shabbat. Y esto puesto que era un Shabbat especialmente importante, porque esto ocurrió justamente un día de Shabbat, ¿cierto? Que era justamente Pesach, y, y posteriormente estaba iniciando Had Hamatz, que son la masa sin levadura, o los panes sin levadura. Entonces, ellos le pidieron a Pilato que les quedara las piernas y removiera los cuerpos. Bueno, esta escritura yo le aconsejo que la revise, la medite, porque justamente es uno de los temas que vamos a ver más adelante. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo una gran revelación, perdón, y descubrir una de las mentiras también que abundan con respecto a la muerte de Yeshua, ¿cierto? Y que él murió un viernes y resucitó un domingo, según dice. Yo no sé si hay 3 días entre viernes y domingo. Y más encima acá está diciendo la escritura que era Shabbat. Entonces, si nosotros no entendemos el calendario hebreo, no vamos a entender muchas cosas. Por eso es tan importante. Bien. Entonces, aquí, algo importante, bueno, ¿cómo se celebra? ¿Cómo se celebra un Shabbat? Bueno, la verdad que esto es una celebración que en realidad está más orientada a una reflexión, ¿cierto? A algo reposado. Entonces, si bien en la Biblia no tenemos mayores antecedentes del cómo llevarlo a cabo, ya las escrituras sí nos dicen algo puntual y específico, que está en Éxodo 16:23. Y dice lo siguiente: Él les dijo, esto es lo que Yahweh ha dicho, o sea, Moshe refiriéndose a su pueblo, ¿cierto? A las tribus de Israel. Mañana es Shabbat, Kadosh para Yahweh, o sea, es día santo, día de reposo para Yahweh. Horneen lo que quieran hornear, hiervan o
cocinen lo que quieran cocinar o hervir, y lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana, entendiendo que esto era, a la luz del calendario, día sexto para el día séptimo. Entonces les dijo, cocinen una doble porción el día anterior, guárdenlo, para que el día de reposo ustedes no tengan que trabajar ni preparar nada y solamente coman, reflexionen, ¿cierto? Y den gracias al Altísimo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos algunas tradiciones extrabíblicas, que si bien por eso es extrabíblicas, ¿ya? No están escritas, no forman parte de las escrituras, no forman parte de la Torá, ni el Tanán, ni el Hadachá. Entonces, si bien sabemos que de acuerdo a la Torá, el Shabbat comienza con la puesta de sol del día sexto y concluye en la puesta de sol del séptimo, ¿ya? La costumbre, ¿cierto?, del pueblo de Israel, judíos, ¿cierto?, todos los que en realidad estamos injertados dentro de las raíces, normalmente es preparar, ¿cierto?, esto con lo normal que es aseo personal, la limpieza del hogar, ¿cierto?, el orden, la preparación de los alimentos con un poco de anticipación y preparar una, una cena, ¿cierto? Eh, con una meditación, la lectura de una palabra, una oración de bienvenida, ¿cierto? Eh, qué sé yo, cuando quizás invitar algún familiar, amigo, amistad, vecino, qué sé yo, eh, y aprovechar de compartir de la palabra en una cena. Algo sencillo, algo simple, o si puede ser un poco más elaborado, tampoco está mal, pero entendiendo que el espíritu de esta celebración es la reflexión acerca de la escritura, de la palabra, un tiempo importante para meditar y compartir de la palabra, entendiendo que durante el resto de los días, durante los 6 días, ¿cierto?, vivimos en la vorágine, la locura del trabajo, del ir, de venir, de los afanes, de todas las cosas. Entonces, ahí en ese momento es cuando encontramos reposo para reflexionar. Bien, y bueno, algunos también en la literatura rabínica judía, o sea, extra bíblico, ¿ya? Y ellos, ¿cierto? Esto lo establecen como dos estatutos en uno, que es observar y recordar. O sea, son como dos acciones que las simbolizan aquí, como podemos ver con dos velitas, ¿cierto? Eh, que, que, bueno, según la tradición son encendidas por las mujeres, y al finalizar el Shabbat, ¿cierto?, una ceremonia que es encender una vela especial, ¿cierto?, bendecir una copa de vino, oler especies, ¿cierto? Eh, y así, pero todo esto en realidad está dentro de un ambiente, digamos, de relajo, de celebración, pero en realidad el objetivo principal, más que una cena abundante, más que algo apoteósico, en realidad tiene que ver con el compartir una comida, reflexionar, ¿cierto? Y reposar. O sea, en lo posible evitar el trabajar y hacer trabajo gravoso, a pesar de que en los tiempos actuales es muy difícil, sobre todo porque estamos en un sistema que no nos permite, quizás a muchos no les permite, pero el que pueda tiene que esforzarse, y lo importante de todo esto es, ¿cierto?, tener la conciencia en la cabeza, grabado en el corazón, ¿cierto? La palabra, lo que significa, y meditar y anhelar el tiempo en que esto se va a poder hacer sin ninguna restricción. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo se celebra? Bueno, como ya lo habíamos visto, pero acá vamos a profundizar. Acá tenemos un calendario eh, hebreo enfocado a tiempo actual, ¿ya? Y contrastado con el calendario gregoriano año 2020, ¿cierto? Esto
es equivalente al mes 4, ¿cierto? Mes de Tamuz, año 2020 es junio-julio. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, que este mes es un mes donde Rosh Hodeish tuvo 2 días de cabeza de mes, ¿ya? Y que eso fue el día 22 del 6, 23 del 6, ¿ya? Y el día 24 del 6 comienza el día 1. Por lo tanto, le corresponde el día Yom Shabbat, que es el día de reposo, de descanso, el día 7, equivalente al 30 del 9, ¿cierto? Con la luna creciente, posteriormente 6 del 7 con la luna llena, posteriormente, ¿cierto?, decreciente o menguante el 13 de julio, y luego concluye el día 20 de julio. O sea, ahí se cumplen los 30 días del calendario hebreo. Como ya les mencioné anteriormente, o sea, no son calendarios comparables. Se puede hacer esta relación que he realizado yo acá, ¿cierto? Para llevar una referencia, ¿ya? Entonces, pero esto no es algo preciso. Este día puede caer un día martes, un día miércoles, inclusive un día jueves del calendario gregoriano, ¿ya? Entonces, es así como se debe llevar este conteo. Bien, entonces, eh, como ya habíamos revisado anteriormente, Ezequiel 4:6 dice que Yahweh dice: la puerta del patio interior, refiriéndose al templo, al cerrar los 6 días de trabajo, pero el Shabbat será abierto, y en los podéis también. O sea, son los días en los cuales se puede tener una perfecta comunión con él, en los días, ¿cierto?, de Shabbat y los días de los Kodesh. Bien, porque los días laborales son días dedicados a otras cosas. Bien, entonces acá para concluir ya, tenemos una escritura que tiene doble cumplimiento y dice en Isaías 66:23: todos los meses en Rosh Hodeish y todas las semanas en Shabbat, todos los vivientes, todos los seres humanos, ¿cierto?, todos los habitantes de la tierra, vendrán a adorar en mi presencia, dice Yahweh. Esto es escritura para el reino del milenio. Ok, profecía para el reino del milenio. Muy bien, entonces una vez más agradezco su participación, que se haya mantenido hasta este instante. Solamente aconsejarle que dé gracias a todo, ¿ya? Que siempre Yahweh quiere que todos estemos unidos con Yeshua, Yeshua, el Mashiach, que siempre mantengamos vivo nuestro Ruach HaKodesh, nuestro espíritu, ¿cierto? Mal mencionado Espíritu Santo, pero es el Ruach HaKodesh, que los mensajes inspirados no hay que menospreciarlos, que hay que tomarlo, que justamente hay que retener todo, hay que todo ponerlo a prueba, escudriñar, salir de la ignorancia, salir, ¿cierto?, huir del paganismo, huir de las cosas mezcladas, sino que tomar todo lo bueno y seguir lo bueno, hacer lo bueno y alejarse del mal. Muy bien, le agradezco una vez más, que el Altísimo nuestro Yahweh le bendiga, que bendiga su vida y que esto pueda ser de bendición también para usted. Nos vemos.